se te dará. Es un placer para mí recibirlos. El día de hoy tengo una plática maravillosa con un amigo, pero además un periodista deportivo, reconocido periodista de muchos ámbitos, taurino, y con una carrera de muchos, muchos años. Él nos va a platicar de esto. Le doy la bienvenida a Heriberto Murrieta. Beto Murrieta, ¿cómo le decimos? Lilianita, qué ¿Cómo gusto estás, saludarte. Beto? Muy bien, qué gusto verte después de tanto tiempo. Tanto tiempo, pero ahí te seguimos y vemos tu carrera. Y siempre comienzo diciéndole a mis invitados que me platiquen, ¿quién es Beto Murrieta? Pues es una persona que trabaja en los medios de comunicación, que es responsable, que tiene virtudes y defectos, que tiene 3 hijos, a los que ama y a los que procura y a los cuales trata de brindar orientación. Soy muy cercano a mis hijos y me gusta mucho mi trabajo también. Me gustan otras cosas aparte de los deportes. Me gustan distintas actividades que no únicamente son los deportes y los toros. Y últimamente he podido tener la oportunidad de hacer entrevistas a personajes diversos que no son únicamente o específicamente toreros y deportistas. Claro. ¿Cuántos años tienes ya como periodista? 40, porque debuté en el año 84 en la XCW, en una transmisión entre Cruz Azul y Toluca, en la cancha del Estadio Azteca. Justamente hace 40 años, primero había hecho mi prueba ahí en una grabadora con don Raúl del Campo Jr., que era un famoso productor de aquellos tiempos, un hombre con un talante medio complicado, malhumorado, gruñón, pero a la vez entrañable y un buen hombre, que fue el primero que me dio una oportunidad. Le vas al Atlante, si mal no recuerdo. Así es. ¿Sigues yéndole al Atlante? Sí, claro. Oye, no se cambia de equipo, ¿no? No, yo creo que eso es un pecado. Claro. Hay que seguir con el mismo equipo, a pesar de que ha sido una institución muy intermitente, con muchos altibajos, que ha bajado a la segunda división varias veces. Ahora mismo se encuentra en una liga que está por debajo de la primera división. Pero claro que eso no se pierde, no se puede cambiar, porque es parte de uno, es parte de tu identidad, de tus gustos, de tu identificación con una causa, de tu pertenencia a una causa deportiva, en este caso como es el Atlante. Así es. Nos decías que entonces comienzas en la XCW y después, ¿cuándo comienzas con Jacobo Zabludovsky? Yo entré en el 84 a transmitir como comentarista de cancha en un partido en el Estadio Azteca y 4 años después llegué con Jacobo. Hay mucha gente que piensa que yo entré por Jacobo o que él me llamó o él me contrató. Y la verdad es que no, yo ya llevaba 4 años de experiencia como reportero, como narrador, como conductor de secciones deportivas de programas. Cuando sucedió que él me convocó para participar en el noticiero 24 horas en diciembre del 88, y aunque yo había tenido pequeños contactos con él, no había trabajado nunca con Jacobo, ya empezó eso en el 88, a fines de 88 empecé a trabajar con él. ¿Y el gusto por los toros se dio en ese momento o él ya sabía que a ti te gustaba? Yo creo que ya sabía que me gustaban porque supongo que veía las notas que yo publicaba, veía los noticieros en los que participaba, sabía que narraba las corridas de toros por radio y por televisión. Mi gusto por los toros viene de mi padre desde cuando yo era niño, muy chico, ahí en la colonia del Valle. Mi papá me llevaba a la Plaza de Toros México a las corridas y pues así surgió mi afición taurina y yo creo que eso fue un factor de acercamiento entre Jacobo y yo, porque a él también obviamente le gustaba mucho la tauromaquia. Pero muchísimo, yo recuerdo que era un gran aficionado. Dime una cosa, Beto, ¿cómo ves ahora en este mundo donde obviamente hay tanta, bueno, es que hay mucha polaridad, esa es la realidad, ¿no? Ahora toda la gente opina, las redes sociales opinan y obviamente el ambiente de los toros se ha vuelto un tema muy complicado. ¿Cómo sobresales ahora en este mundo donde la gente, unos opinan que ya no deben existir porque el maltrato animal y otros opinan que es una fiesta y la ven del otro lado, ¿no? Sí, es una buena pregunta y muy oportuna y muy actual porque yo fui orientado para captar la belleza y la estética y entender la tradición y la valentía y el ritual y todo lo que significa el toreo por parte de mi papá. O sea, tuve una orientación hacia lo artístico claramente. Pero quien no tuvo esa orientación hacia lo artístico y no tuvo afición por los toros y de pronto observa el espectáculo, puede ser que tenga una percepción diferente a la mía y considere que el toreo es cruel, que hay maltrato animal, que hay sangre, que hay muerte, que efectivamente hay esos ingredientes y esos factores de vida y muerte. Pero pues yo lo que hago es sobrevivir a las críticas y a esa visión negativa, desinformada en muchos casos,
con argumentos y sobre todo también con tolerancia, porque Claro. a lo mejor los argumentos llega a un punto en que ya no alcanzan Claro. o no convencen, pero entonces si los argumentos no convencen, cabe la tolerancia, es decir, admitir, aceptar que a otra persona le gustan cosas diferentes Así es. a las que a ti te gustan, y en ese sentido yo creo que pues en la medida en que seamos tolerantes a los gustos de los demás, tendremos un país más democrático. Yo creo que se puede diferir sin confrontar, Así sin es, pelearse, así es. y eso es parte de una democracia. Pero desafortunadamente la gente que está en contra, no toda, pero mucha de la gente que está en contra de los toros, suele ser agresiva y violenta. Sí. A diferencia del taurino, que es un ser preparado y educado y tolerante. Pues sí. Aunque pudiera parecer que por gustarle el toreo no tuviera esas cualidades, pero el aficionado a los toros no es que disfrute la muerte del animal, no es sádico. No vamos a la plaza a ver cómo un toro se desangra, ni mucho menos. Así es. Sí, es un tema, como bien dices, que va a llegar a un punto de coyuntura donde digas, bueno, ya no avanzo más, pero como también bien lo dices, vivimos en una democracia y tenemos que ser respetuosos de los gustos de cada persona. Yo creo. Así debe ser. Claro, y eso llevado a escalas mucho mayores, porque pues esto es un espectáculo, es una tradición, es un esparcimiento, es un pasatiempo, es una actividad cultural, de entretenimiento, pero pues no resulta tan importante o tan crucial para la vida y el destino de un país como otro tipo de debates, que esos sí son mucho más importantes y donde tampoco se ponen de acuerdo. Así es. Y donde tampoco hay tolerancia. Entonces, por eso tenemos el resultado de un país que no acaba de redondear su democracia y que tiene violencia por muchas razones, ¿no? Sí, o sea, nosotros hablamos aquí de la democracia, pero lo dices muy bien, realmente no acabamos de entender lo que significa esa palabra y no la llevamos a cabo. Vamos a platicar mucho más de esto, vamos a hacer un pequeñito corte y regresamos, porque bueno, yo podría platicar horas y horas y horas con Beto Murrieta. Estamos en Pide y se te dará. Regresamos. Y bueno, hace rato platicábamos fuera de cámaras que ya en Televisa más o menos que fueron 18 años, sí. 18 años. Entonces, bueno, estás con Jacobo muchísimo tiempo. La verdad es que eso te llevó a la fama, digámoslo así. La gente te conocía en la calle, el joven Murrieta. ¿Cuántos años estuviste con él? En Noticiero de la Noche, ¿cierto? Sí, 10 años. 10 años. Qué Del bárbaro. 88 al 98. Y fue una época muy bonita, muy de mucho aprendizaje. Sí. Porque claro que Jacobo fue un gran periodista y no daba concesiones, era exigente, Sí. era estricto. Y eso me formó, me hizo superarme día con día. Claro. Y fue un gran reto, superado por fortuna, el estar cada noche durante 10 años en el noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. Pues 10 años, imagínate nada más, o sea, te diste a conocer en todos lados, todo el mundo te conoce, te conocía, te conoce, y fue una gran carrera. Entonces, y después Jacobo se va de Televisa y tú continúas ahí, porque además Televisa ya tenía muchos espacios para dar deportes, ¿no? Claro, pero de un día para otro me quedé sin trabajo, me quedé sin ese escaparate, me quedé sin esa ventana tan grande. Sí, ¿no? Era raro que a los 32 años me encontraba como habiendo terminado un trabajo de mucho tiempo, que fue muy importante, que tuvo Sí, mucho peso, sí. y de repente verte un poco desempleado y un poco sin rumbo, ¿no? A pesar de que todavía a los 32 años te queda, en teoría, mucha vida por delante, ¿no? Sí, pero tenías que vivir ese duelo, porque bien Pues lo sí. dices, o sea, fue mucho tiempo, Exacto. fue diario, Sí. entonces de repente, pum, te lo cortan. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo viviste ese tiempo, ese duelo? Buena pregunta, porque pues sí fue raro, porque tiene uno una cierta rutina todos los días durante 10 años, una Sí, cierta rutina. voy aquí, llego, me meto. Llegar, exacto, buscar la información, elaborar la orden de edición, hablar con el editor, recabar información, o sea, todos los días durante 10 años y de repente, y durmiéndote pues a cierta hora, tarde, ¿no? Porque También. pues el noticiero acababa a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, pues a las 12:30, 1 me dormía, ¿no? Entonces, sí vino un cambio muy raro, un cambio de repente te encuentras con que pues, tienes el día libre,
yo no me cambié o no fui nombrado, nominado para pasar de un noticiero a otro, Claro. sino que ahí entró Guillermo Ortega con Javier Alarcón, si no mal recuerdo, Sí, sí. y yo ya no fui convocado, yo ya pertenecía al equipo de Jacobo. Así es. Y ya no volví a hacer un noticiero nocturno nunca más, digo, hasta en estos tiempos que hago programas en ESPN, Así es. pero un noticiero así como tal nunca volví a hacer. Y fue raro, fue distinto a mi rutina y pues me adapté, me fui adaptando poco a poco porque todo se adapta a uno Sí, en la vida. sí nos adaptamos, pero sí creo que esta carrera, híjole, de la comunicación, debes de tener un gran hígado, siempre digo yo eso, porque de repente de un día a otro se acaban proyectos, de un día a otro. Sí. A veces no te avisan, entonces te encuentras así a la deriva y tienes que sobreponerte a eso, o sea, reconstruirte y decir sí puedo, Exacto. porque además en esa mentalidad tenemos. Y luego dices, bueno, sí pude, o sea, realmente pude, pues sí, ahí estás, ¿no? Claro, te tienes que reinventar, tienes que ponerte las pilas, tienes que seguir adelante. Hay Sí. muchos proyectos que surgen cuando te quedas así sin trabajo. Sí. Aunque no es que me corrieran de Televisa, pero se acabó el noticiero. Ah, bueno. Entonces, ya tiempo después empecé a hacer otro programa matutino, los domingos, que se llamaba, y se sigue llamando Más Deporte, pero después ya llegó el ofrecimiento de ESPN. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí fue difícil adaptarse a una nueva rutina de vida cuando terminó el noticiero en enero del año 98. Sí, son rutinas que nos cuesta trabajo dejar, pero bueno, pero se puede, como dices, a todos nos adaptamos, Claro. sobre todo el ser humano está hecho para eso, ¿no? Para irse adaptando y los mexicanos más. No, totalmente, nos las ingeniamos. Nos las ingeniamos. Entonces te quedas en el pool, digamos, de pues la gente de Televisa Deportes y Sí. te adaptas y ahí estás en Televisa. ¿Cuánto tiempo más? Fíjate que recuerdo que todavía nos pedían un comentario editorial en las noches en el noticiero de Televisa Deportes, cuando se creó eso de Televisa Deportes. Sí, Bueno, sí, ya sí, se había sí. creado antes de que terminara 24 horas, si no mal recuerdo, pero había un noticiero nocturno, ya un noticiero de deportes. Sí, no, recuerdo. No la sección deportiva dentro del noticiero. No, era un noticiero completo. Ya era un noticiero completo de deportes y ahí de repente tenía pequeñas apariciones de comentarios editoriales sobre ciertos temas, pero muy esporádicamente. Y seguí narrando los toros, estaba en Radio Fórmula y pues empecé a hacer otras cosas en aquella época. Me fui a vivir a España, ya casado, regresé al año y bueno, fue cuando entré ya a ESPN en 2003, cuando ya en definitiva dejé de trabajar para Televisa, aunque hasta la fecha sigo narrando los toros con Televisa. Es un acuerdo muy favorable para mí porque sí, ESPN claro, te he visto. me permite seguir narrando los toros con Televisa y Televisa permite que yo, Estés en ESPN. estando en ESPN, pueda seguir narrando las corridas con Televisa. Qué maravilla. Porque Sí, eso es muy bueno para mí. Me hubiera entristecido mucho no poder seguir narrando las corridas de toros. ¿En ESPN no hay nada de toros? ¿o Nada sí? de toros. Nada de toros. No. Sí, bueno. Y entonces viene ese cambio. Bueno, pasaste por muchos noticieros en Televisa, obviamente me acuerdo de ti en ECO, que yo también estuve en ECO, Sí, todos los demás, claro. bueno, ahora todos pasamos por muchísimos. Pero de ahí, ¿te llaman de ESPN o tú buscaste llegar a ESPN? No, fíjate que no busqué. Yo, de hecho, regresé de España pensando que me iba a regresar a España al año siguiente. Y sucedió que en ese momento, en esa escala en México, porque además iban a ser una sobrina mía, la hija de Jorge, mi hermano. Sí. Entonces venía yo a conocerla y a pasar el invierno acá. Pero en ese momento, Carlos Hermosillo me recomendó con Rodolfo Martínez, que es el director nuestro en Estados Unidos. Tuve la conversación, platicamos, firmé el contrato y entonces ahí sí ya quedé desligado de Televisa, con esta excepción que platicamos Claro. de los toros. Y ahí entonces por eso decides ya quedarte en México. Ya no te Ya, regresaste a exactamente, ya España. me quedé en México, ya por esa razón me quedé en México y de eso ya han pasado 20 años, llevo 20 años en ESPN, llevo ya un poquito más de tiempo en ESPN del que estuve en Televisa. Es verdad. Sí, pero he sido muy constante en ese sentido, o sea, he permanecido mucho tiempo, no he estado brincando de un lugar a otro, sino que he permanecido mucho tiempo en una televisora y en otra, Sí. como es ESPN. Que bueno, hoy también, que eso o sea, se agradece, hoy también hay esta versatilidad de poder cambiarte de televisoras, de hacer un Sí. trabajo para una, otra. Antes sí era como que mucho el celo, Muy ¿no? cerrado. O pertenecías a una o a otra y si te ibas a otra te vetaban de esta. Así es. Pero hoy, qué bueno que podemos hacer tantas cosas, incluso en las redes sociales, ¿no? Sigue habiendo exclusividad en el contrato de ESPN, que es una exclusividad
ciertamente apretada, Ok. pero sí permite un poquito más de libertad de hacer otro tipo de cosas que además nos permiten pues, desarrollarnos no únicamente en la televisión, sino hacer otro tipo de proyectos. Que haces cosas también en redes, ¿no? Yo he visto. Pues sí, me gusta mucho subir cosas, historias y me gusta, como estoy en el Canal 11 haciendo entrevistas a personajes diversos, me gusta también subir pedacitos de esas entrevistas a personajes que no son deportistas ni toreros. Maravilloso. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir platicando. Ahora vamos a preguntarle algo más personal. Estamos en Pide y se te dará. Regresamos con esta plática tan maravillosa que nos hace falta aquí el cafecito, pero otro día nos echamos del cafecito. Bueno, y entonces, Beto, háblanos de tu vida personal, obviamente lo que tú quieras contarnos, pero eres papá, eres padre de 3 hijos. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo has vivido esta etapa? ¿Qué significan para ti tus hijos? Sí, me casé en el año 2000 y me divorcié en el 2015. Tengo 3 hijos de 20, 18 y 16 años. Y pues significan algo muy importante, fundamental, un gran amor, una gran responsabilidad. Es un desafío muy grande ser papá y tratar de estar cerca y de intervenir y actuar y orientar de una manera inteligente. Sí. No es nada fácil, No. pero es una gran experiencia, una experiencia extraordinaria que no se puede cambiar por nada, por ninguna otra. Y pues yo creo que es un amor incondicional. Así es. Es ¿Se un amor- conoce el amor incondicional con los hijos? Yo creo que sí, exactamente. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay otro tipo de amores, el de las parejas, que puede no llegar a ser incondicional. Aquí hay un vínculo de sangre, hay un vínculo de ¿no? parentesco, son tu familia. Por mucho que una pareja pueda llegar a ser tu familia y tu hogar, o a integrarse o a ser querida esa persona, en algunos casos más que los propios hijos, Así es. pero creo que el amor incondicional surge claramente cuando Total. nacen los Ahí hijos. te das cuenta. ¿no? Así es. Totalmente. Y además también, bueno, es un gran reto, como lo dices, nadie, o sea, todos los que somos padres, pues no tenemos un manual, ni por más que tus padres te hereden cierto tipo de educación, tú Sí. dices, bueno, le voy a hacer por ahí. Es ahí, creo yo, cuando aparte comprendes a tus papás, ¿no? Sí, claro. 100%. Totalmente, totalmente, porque sí, pues ellos hacen lo mejor que pueden. Obviamente se repiten patrones, se Sí. repiten actitudes, se repiten formas de ser, formas de Oye, hasta de regañar. regañar, exacto, reacciones que yo veía en mi papá, las estoy repitiendo claramente, o mis hijos me dicen, oye, te pareciste mucho a Abby, a mi mamá, en este gesto, en esta forma de hablar, en esta reacción. Es inevitable, pues es genética, nos parecemos a nuestros padres inevitablemente, para bien o para mal, Así es. y eso también se refleja a la hora de educar a los hijos, pero bueno, con la intención de hacerlo lo mejor posible, obviamente, Sí. con la mejor intención que puede Sí. haber, con la mejor intención que puede haber, y es una gran experiencia. Digo, ya van creciendo, ya vuelan y ya no puede uno detenerlos, ni quiere uno detenerlos, ¿no? No, es ya su vida y entonces ya vendrá otra etapa después, Exacto. pero qué bien, porque creo que sí es parte del crecimiento como ser humano tener hijos, o sea, es lo que vamos a dejar en este mundo. ¿Y ninguno le gustó la comunicación? Fíjate que no tanto, aunque mi hijo Juan Pablo anoche me estaba preguntando de las preguntas, de cómo hacerlas, de cómo formularlas, de si retomar un poco de la respuesta del entrevistado para antes de hacer la siguiente pregunta, como lo haces tú. Yo estoy muy casado con la idea de que la entrevista consiste en preguntas y respuestas. Yo creo que no es tanto una plática. Sí tiene tintes de plática y de conversación, pero básicamente es una entrevista como tal, Sí. donde alguien pregunta y otra persona responde. Pero claro que puede haber oportunidad de que el entrevistador, quiero decir, luzca también con su forma de retomar la respuesta y plantear la siguiente pregunta. Sí. Claro que puede poner un poco de su cosecha, claro que sí, pero siempre y cuando no olvide y tome en cuenta que el entrevistado es el protagonista Así es. de quien queremos saber cosas. Porque luego los roles se han ido cambiando negativamente. Hay veces que el entrevistador quiere protagonizar la entrevista Sí, e interrumpe constantemente al entrevistado y eso me parece pésimo. Pero bueno, esto me preguntaba anoche Juan Pablo, aunque no, tampoco
tiende a dedicarse a eso, ni Jacinta, la mayor es Emilia, y de momento nadie que se quiera dedicar a esto como yo. Que siga tu carrera. No. ¿Cuánto tiempo más tú te ves dedicándote a esto? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Tienes algún plan, digamos, a corto o mediano plazo que digas, yo voy a seguir siempre, me encanta? ¿Qué piensas? No tengo un plan, no he pensado en eso, y ahora que lo pienso, te respondo que no tengo un plan. Está bien. Mientras la cabeza te funcione medianamente y puedas articular tus ideas y expresarlas verbalmente con cierta claridad, pues yo creo que puedes continuar tu carrera, porque no es una carrera de esfuerzo físico mayor. Sí, ¿no? Por mucho que haya transmisiones eternas, larguísimas, kilométricas, donde la voz tiene que fluir durante 3 horas y media, Sí. como en una corrida de toros muy larga. Pero yo creo que al ver a Fernando Marcos, por ejemplo, yo creo que uno puede continuar mucho tiempo en la carrera mientras no caigas en la decrepitud, en la incapacidad para expresarte. Mientras te funcione la cabeza, Claro. pues yo creo que puedes mantenerte como comentarista o como entrevistador mucho tiempo. Mucho tiempo. Siempre y cuando, ya te digo, no des una mala imagen, donde sigas preparándote, donde sigas dando una buena imagen de integridad y de estar físicamente apto para una actividad que es pública como la radio y la televisión. Que es pública y que la imagen sí cuenta un poco, pero tú compartes en ESPN con José Ramón Fernández, un comentarista que también pues ya tiene años dedicándose a esto. ¿Cómo ha sido encontrarte con José Ramón Fernández? Pues bien, de mi parte, yo me llevo bien con él y con todos. Con todos. Yo tengo esa facilidad de poderme llevar con todo tipo de gente, con todo tipo de niveles de ego. Oye, ¿te reencontraste con Javier Alarcón? Sí. Por ejemplo, que Javier y tú comenzaron en Televisa, Sí. después tú te vas a ESPN primero, por supuesto, Sí. porque Javier se fue a otro canal, y luego llega a ESPN y te reencuentras Sí. con Javier Alarcón, que además se conocen hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, es como un carrusel, como decías antes. Ahora hay muchos movimientos de una cadena a otra, de una televisora a otra, de una estación de radio a otra. Y sí, pues es agradable. Yo como realmente no dejo ninguna puerta cerrada y me llevo bien con toda la gente. Me puedo adaptar a gente más complicada, más Me encantó lo que conflictiva. dijiste, con todos los egos. Con todo tipo de egos, sí, exactamente. Así es. Y eso es bueno. Claro que tengo más afinidad con cierto tipo de gente, pero me llevo bien durante todos estos años con todo el mundo y eso te permite, pues, no tener ningún problema con nadie. Claro que si opinas sobre un cierto protagonista del deporte o de los toros, y tu opinión no es del todo agradable para esa persona, pues sí, obviamente eso es parte del riesgo de decir lo que quieres decir, de pensar con tu propia cabeza y de opinar libremente, ¿no? Claro. Pero en cuanto a los compañeros, yo creo que yo no veo jamás he visto me parece un poco ridículo cuando en Juegos Olímpicos o Mundiales José Ramón pasaba y no me saludaba, ¿no? Yo decía, claro. Se tomaba muy en serio su papel sí, de soy de esta y televisora. a mí realmente eso me da igual, o sea, me vale. Claro, puede haber una competencia, por ejemplo, la hubo cuando yo tenía que ganar una entrevista en Juegos Olímpicos Sí, sí, sí. contra el de TV Azteca. Y pues claro que hay una competencia, pero no es una competencia personal. No. Es una competencia profesional, ¿no? Sí, totalmente. Que alguien se la tome más a pecho, pues ya es problema de esa persona. Pero yo realmente creo, Lilianita, que es bueno y por lo menos a mí me da tranquilidad y es mi forma de ser, llevarme bien con toda la gente. Maravilloso. Así es, y es verdad. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos en Pide y se te dará. Bueno, regresamos y bien me decías que uno de tus gustos, de las artes, de todo lo que te gusta es el cine. ¿El cine te gusta mucho? ¿Te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustan? Fíjate que veo documentales, veo series, veo muchas películas, veo películas en la pantalla grande en el cine, la experiencia del cine, de apoltronarte en el cine para ver la película en la pantalla grande. Me gustan
Pues casi todo tipo de películas, me gusta mucho el suspenso, Suspenso. pero me gustan también las películas que dejan huella, que dejan un mensaje, que transmiten una emoción. O sea, que tengan un buen guión, Correcto. bien dirigidas. Correcto. Digo, sin conocer a fondo la técnica cinematográfica, creo que, bueno, soy aficionado al cine. Sí. Me gusta mucho el cine, más allá de la dirección, pero como conozco un poquito de edición y conozco un poquito de Claro. iluminación y conozco un poquito de ritmos por la televisión, que no es lo mismo que el cine, pues más o menos me doy cuenta tengo cierta percepción y digo, por ejemplo, esta toma cambió en comparación con la anterior, que estaba un poquito más nublado, Sí. y pérdidas de continuidad, pero también me gusta mucho apreciar a los buenos actores, las grandes actrices. No me gustan las películas de terror, por ejemplo. Terror no. El Ciencia terror, ficción, por ejemplo. Sí. A mí me fascina Star Wars, que es Sí. de la época de cuando yo era niña. Sí, cómo Tengo o sea, me la sé de memoria. Por ejemplo, ¿este tipo de cine te gusta? Sí, Sí. pero siento que este tipo de películas de ciencia ficción resultan a veces un poco rebuscadas, con guiones un poco inentendibles. Luego pierdo un poco el hilo Sí. en medio de tanta acción y violencia y alarde audiovisual y alarde de efectos. A veces me cuesta mucho trabajo ese tipo de películas encontrar el hilo conductor o recordar quién es quién, o me pierdo un poco. Prefiero otro tipo de historias más humanas, más aterrizadas, Sí. más concretas. O más reales, ¿no? Más A lo reales. mejor. Sí. Pero el terror, por ejemplo, de Kubrick De en Kubrick. El Resplandor o el de Eso te iba a Spielberg decir. en Tiburón, es sobrecogedor, me encanta, es extraordinario. Sí. Ahora se da uno cuenta que aquel enorme tiburón es mecánico, manejado... Sí, fuiste a los estudios, a Pues, Universal Studios, sí, ¿no? sí. Pero en el momento me aterrorizó literalmente esa película. Yo no me quería meter al mar, allá en las playas veracruzanas donde vive mi familia, porque verdaderamente me daba terror que me fuera a salir un tiburón. Me dejó muy marcado esa película. Sí, y bueno, El Resplandor creo que es una de las grandes películas que yo pienso, en mi opinión personal, que es muy buena porque el director cambió, creo que mucho de lo que hace el escritor, ¿no? Sí. Entonces, es una gran película con actores, bueno, Claro, Jack Nicholson. Jack Nicholson es extraordinario, transmite su maldad y su locura y cómo se va transformando Sí. y trastornando a lo largo de la película, de la trama, y ese tipo de películas me encantan. Pero el terror más actual, más de estos Sí. tiempos, no, ni siquiera, ni por asomo, ni por casualidad me metería a ver una película no. de esas. Pero sí me gusta muchísimo el cine, es un momento que disfruto mucho, solo o acompañado. Y O me sea, ¿sí eres encanta. de ir al cine solo? Sí, Y te claro. compras tus palomitas, o sí comes palomitas o no? Sí, claro. Es que ir al cine, como bien lo dijiste, estando experiencia ahí, completa, ¿no? hasta huele diferente, ¿no? O sea, Sí, no es sí. como en tu casa que pues hoy tenemos tantas cosas, todas las redes, todo puedes ver en todos lados. Exacto. Pero el cine se ve mejor en el cine. Totalmente, totalmente. Aunque claro, también ahora tenemos la opción de tanta plataforma donde podemos ver películas, documentales, series que me atrapan, que me encantan, que me gustan, que me dejan picado, que quiero terminar de ver, algunas demasiado largas, pero el documental, por ejemplo, me gusta mucho porque tiene un toque periodístico, porque habla de personajes reales que existieron, porque se entrevista a personajes que conocieron al personaje central, Sí, hay sí. testimonios muy valiosos, en fin, sí, yo creo que disfruto mucho, mucho de verdad de ir al cine. ¿Y qué, para ti, cómo es la vida de ahora, que nosotros vivimos esa transición, somos muy jóvenes pero la vivimos, de no tener tantas redes sociales, de no tener incluso un teléfono como el que tenemos ahora, ¿no? O sea, y ahora vivir todo esto que se vive todo el día, tanta cosa, ¿cómo has funcionado, por ejemplo, con las redes sociales? Sí, es una tormenta, un aluvión, un aguacero de información, Sí. de imágenes que yo creo que afectan al cerebro. La luminiscencia del teléfono afecta. Yo trato de dejar el teléfono apartado de mi habitación Sí. y hasta el día siguiente vuelvo a asomarme al teléfono. Sí estoy muy pendiente del teléfono, pero por otra parte creo que hay que dedicarle al sueño las horas que corresponden al Sí. sueño, no dejar el teléfono al lado, porque si te despiertas vas a sentir la necesidad, la inquietud, exacto, de tomar el teléfono y verlo, y es una adicción muy pesada. Sí. Entonces, lo vivíamos de otra manera, yo creo que más humana, se ha deshumanizado mucho la convivencia humana, hay imágenes impactantes de familias enteras que están en restaurantes
viendo el teléfono, Sí, qué triste. sin convivir, sin conversar entre ellos, sin interactuar, sin retroalimentarse, sin mirarse, Sin mirarse. y están en el teléfono. Sí, porque luego te contestan así, ¿no? Como Sí, viendo sí, así. sí. Sí. Yo creo que sí es una herramienta extraordinaria. Sí, por supuesto. Y además, yo casi diría que indispensable. Sí. Pero luego cuando digo indispensable, pues no lo era antes. Pero en estos tiempos, pues sí es muy importante tenerlo. Te facilita mucho la vida, te entretiene mucho, es adictivo, altamente adictivo, pero en la medida en que uno pueda ser inteligente. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, que estaba yo muy pegado y me di cuenta, y afortunadamente pude cambiar el chip y dejar el teléfono y concentrarme en jugar con mis hijos chiquitos, fútbol o los columpios o donde estuviéramos, porque sí me di cuenta que estaba yo tirándole pelotazos a mi hijo en un jardín. Y aquí, ¿no? Y con el teléfono, ¿no? Eso es absurdo, eso es ridículo, está pésimo hacer eso. Pero sí, lo vivo bien, es muy útil, es muy importante. Si utilizas tus redes, si subes X. Qué bueno que si me subes... preguntas eso, porque te iba yo a decir de Twitter, por ejemplo, o X. Me gusta Instagram porque me permite subir una imagen, pero no para decir con quién estoy comiendo y mira qué padre me la estoy pasando, o estoy en una playa y presumir banalmente tus actividades. A mí no me gusta. Se me hace muy superficial y yo no soy partidario de eso, ni de andar ventilando mi vida privada, ni fotografiar el platillo que me voy a comer. No, para eso no uso las redes sociales. Las uso para subir imágenes con personajes a los que he entrevistado, a los que he conocido, y poner una pequeña reflexión. Así es. Debajo de la foto, tratando, porque no deja de ser una egoteca, tratando de jerarquizar o de centrar la atención en el personaje con el que estoy fotografiado, no en mí. Sí, miren que yo logré entrevistar a fulanito y tal. No, más bien hablar del personaje y qué me dejó o qué le dejó al mundo ese personaje. Trato de hacer eso. Pero X me parece una red social pavorosa, que sí la utilizo, pero no leo nunca. Me resisto a la tentación de leer. Es muy adictiva. De las más, creo yo. Pero yo esa adicción no la tengo porque no leo y lo lamento por la gente que amablemente puede dejar un comentario agradable, constructivo, positivo, complementario. Pero la mayoría pueden insultarte, pueden descalificarte, pueden decir cualquier barbaridad que jamás hubiera pasado por tu mente en el momento de escribir el tweet. Sí, el famoso hate que hoy existe. Claro, pues que les vaya bien con su hate. O sea, sí uso la red social para opinar. Opino tal cosa de este partido o tal cosa de esta situación. Pero no te enganches quién va a contestar o qué contestaron o si le contesto. No entro, Lilianita. No entro. Antes entraba al principio. Sí. Pero te das cuenta de que esa red social es el reflejo de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Sí. Y es altamente agresiva, es una cantina, es un... y ya con gente tomada. Y ya. Para no sobrios. No la pura cantina, sino con gente tomada. Tomados. Exacto. Entonces, no, pues que les vaya bien con sus comentarios. Y lamento porque debe haber mucha gente, claro que hay mucha gente inteligente, proponedora, que puede complementar tu idea o puede corregirte respetuosamente. Pero como la mayoría son unos pelados que no van a respetar a quien escribió el tweet, pues mejor no los voy a leer. Toda la razón. Vamos a estar un pequeño corte y regresamos. Estamos en Pide y se te dará. Continuamos y bueno, pues ya vamos encaminándonos al final de esta maravillosa plática, entrevista. Y te estamos conociendo mucho más, Beto, de muchas cosas que a lo mejor a veces pues la gente no sabe de ti, de tu afición al fútbol también, porque como platicábamos al inicio, le vas al Atlante, te gusta el fútbol, vas a ver los partidos. ¿Qué es lo que te gusta del fútbol? El fútbol me apasiona desde siempre, me encanta el fútbol, me parece el deporte más apasionante, el más bonito. He practicado varios deportes a lo largo de mi vida, fútbol, he jugado tenis, he jugado pádel, esquío en agua, esquío en nieve, jugué básquetbol, jugué voleibol de chavo, he sido deportista a lo largo de mi vida. Y el fútbol siempre me gustó, yo creo que el secreto está en su dinámica, en la fluidez del fútbol, en que no es un deporte tan entrecortado, aunque sí lo es actualmente porque los árbitros detienen mucho el juego y se reduce el tiempo efectivo del partido, pero es un deporte muy fluido, es un deporte
donde el balón no está confiscado como en el básquetbol momentáneamente por alguien que lo sujeta y lo tiene entre las manos, sino que en el fútbol está siempre en juego al alcance de cualquiera. Por mucho que un jugador vaya conduciendo el balón, hay otro que se lo puede robar en cualquier momento, porque el balón siempre está en juego, no está poseído, digamos, por uno de los deportistas, por uno de los jugadores. Y porque además es azaroso, porque se juega con una pelota, con un balón. Yo prefiero llamarle balón que pelota, creo que es un balón de fútbol. Y es muy apasionante, ¿no? Es muy apasionante. Es un deporte que te hace gritar, que te hace hasta pelearte con el de al lado. Bueno, yo le voy a las Chivas, imagínate si no tengo motivos para pelearme con el de al lado. Pero hasta gritar, o sea, realmente creo que te guste el fútbol es una pasión. Sí, una pasión que desafortunadamente se malentiende o se puede tergiversar. Y cuando no se entiende esa rivalidad deportiva como tal, surgen acontecimientos vandálicos, salvajes, agresivos, que no hablan nada bien de nuestra sociedad, ¿no? Y eso pasa mucho en el fútbol, ciertamente, pero sí, siempre ha sido una gran pasión el fútbol y concretamente el equipo Atlante, que soy atlantista porque mi papá, que en paz descanse, fue partidario del Atlante y él me transmitió esa afición por el Atlante y casi que desde la primera vez que fui al Estadio Azteca a un Atlante Atlético Español, yo ya iba predispuesto por mi papá para irle al Atlante. A los de azul y grana. Hasta ibas vestido de... Pues casi sí, no hay fotos mías de bebé. Literalmente yo creo que no habré cumplido ni un año. Cuando ya estoy en un parque, ahí por nuestros rumbos de la del Valle, ya uniformado del Atlante, con menos de un año. O sea, no elegí esa afición, me fue impuesta amorosamente por mi papá y no cambiaría nunca ese sentimiento de cariño por un equipo tan entrañable, tan popular, tan urbano, tan capitalino. Como es el Atlante. Oye, sí, yo me acuerdo de una broma que hacía Jorge Ortiz de Pinedo que decía que le iba Toño de Valdés, Beto Murrieta y que Jorge hablaba y decía, oiga, ¿cuándo va a jugar el Atlante? Cuando usted pueda venir, señor. ¿No? Refiriéndose a que era muy poca, pero no, tiene muchísima afición. O sea, tiene mucha afición. Sí, tiene mucha afición, que me conmueve mucho ver a esa afición en una liga tan desolada y tan abandonada y tan falta de rumbo, como es la liga de expansión, iba a decir extinción. Mentalmente lo pensó. Sí. Porque hay gente que va a soportar los aguaceros, que recorre largas distancias, que paga el boleto y paga el de la familia y luego lo que cuestan las cervezas y las botanas y luego el transporte de regreso y luego la cena. Todo eso, toda esa inversión en gente humilde, gente trabajadora, gente con poco dinero, con tal de seguir apoyando a una causa entrañable como es el Atlante. Eso me conmueve mucho, me enternece mucho, y aparte pero por otra parte me indigna que esta liga de expansión sea una tan mala idea, donde no hay derecho a ascender a la primera división, entonces se pierde ese sentimiento de competitividad por subir, o de los que están en la parte baja de la tabla en primera división, ese temor por bajar a la segunda división. Entonces no hay ascenso y descenso, se pierde, se le arranca una gran parte de la competitividad deportiva al fútbol con ese tipo de malas decisiones. Pues sí, lamentablemente, cosas que no se manejan bien, como muchas, como decíamos hace rato, en nuestro país. Pero entonces, aparte de que te gusta el deporte, lo practicas, ya nos decías, esquiar en agua, esquiar en nieve, que son deportes muy mentales, Beto, ¿no? Yo creo que ese equilibrio para mantenerte tanto en los esquís, en el agua, como en la nieve, tiene mucho que ver con tu mentalidad, ¿no crees? Sí, cómo no. Sí, equilibrio. O sea, obviamente con que sepas también, tú tengas la aptitud, pero creo que sí el equilibrio viene de acá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y son deportes preciosos, caray. Sobre todo el de nieve, tiene una gran velocidad, los paisajes son preciosos. Enseñarle a tus hijos o acompañarlos a que aprendan a esquiar en nieve también es una experiencia padrísima. En fin, cosas que gracias a Dios se han podido dar a lo largo de los años y que es muy bonito. Practicar los deportes también, si bien no es obligatorio que un comentarista deportivo haya practicado deportes, pero sí, claro que ayuda. Yo he pasado toda mi vida jugando fútbol en canchas polvorientas, en llanos, en pasto o en tierra. Jugar, claro. Sí, porque tenían una liga de artistas contra comentaristas. ¿Sí te acuerdas de esto? Ahí, sí. Entonces, alguna vez los fui a ver precisamente al Estadio Azul. Hoy el Estadio Azul,
el estadio que está ahí en la colonia. ¿Es Nápoles o Nochebuena? Esa es la Nochebuena. Nochebuena. Esa es la Nochebuena. ¿Alguna vez los vi jugar ahí? Sí, claro, me acuerdo que Sí, juegas bien fútbol. Pues más o menos le supe al fútbol, aunque claro que ya no juego tan seguido como me encantaría, pero ya he dejado de jugar fútbol. ¿Sí? Sí. Pero sí volverías a jugar. Sí, una cascarita así muy divertida, claro que sí. Mientras el una- cuerpo aguante. Claro. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo es tu vida, Beto? Ahora que estás en ESPN, que sigues obviamente trabajando en lo que te gusta, es una bendición trabajar en lo que te gusta, ¿no? Se le deja de llamar trabajo. Qué importante lo que acabas de decir, porque debe ser muy frustrante, muy amargo, muy triste levantarse e ir a hacer un trabajo que no te gusta en la vida. Y hay millones de personas que, con tal de buscar el sustento económico para la familia, tienen que trabajar en cosas que no les quedan cerca y que además no les gustan. Eso debe ser muy duro y uno tiene la fortuna y la bendición de Dios de poder trabajar en lo que, exactamente en lo que a uno le gusta, exactamente en lo que a uno le gustó desde el principio de su vida. Wow, qué maravilla. Porque desde niño tuve muy clara esta vocación. Así es. ¿Eres creyente, Beto? Sí, cómo no. Sí, soy creyente. Soy católico, soy creyente y sí, la fe ha sido importante para mí. En momentos difíciles siempre me encomiendo a Dios. Y por supuesto que vengo de una familia católica y sigo siendo católico, por supuesto. ¿Cuál momento podrías tú decir que ha sido el momento más difícil que has vivido en tu vida? Pues yo creo que la muerte de mi papá, cuando tenía yo 19 años, la muerte de una hijita, cuando estaba a punto de nacer, y lo que implicó el divorcio de mi esposa para mis hijos. Claro. Creo que esos han sido los 3 momentos más duros de mi vida, pero uno va aprendiendo a reconocer o a darse cuenta de que la vida continúa, de que hay una nueva oportunidad al día siguiente, de que hay un nuevo amanecer, de que todo va cambiando, de que hay momentos buenos y malos, de que hay rachas, de que hay circunstancias. Que eso también pasará, ¿no? Claro, Que va- exacto. Sí, Que va la pasando. circunstancia actual no necesariamente me va a marcar de aquí al resto de mi vida, sino que puedo modificar el momento actual que quizá no es tan bueno. Puede ser que esto cambie, o sea, Así es. Es muy volátil y muy voluble y muy cambiante la vida y entonces ese aprendizaje es muy importante tenerlo en mente y eso se debe a una asimilación de la vida, de lo que es la vida y con la conciencia también de que algún día terminará. Así es. Como Pues, ya termina esta, como ya termina, desafortunadamente, esta qué entrevista. bárbaro. Nos podríamos echar otra plática, pero lo vamos a hacer porque nos quedamos todavía con mucho que contar. Te agradezco muchísimo Gracias, que hayas Lilianita, estado querida. aquí. Qué gusto me da verte, te felicito, qué padre. Gracias, Beto, te Felicidades por felicito. Sofi. Muchas gracias, felicidades a ti también. Gracias. Que todo en la vida te vaya siempre muy Muchas bien gracias. y bienvenido siempre. Gracias, querida Gracias. Lilianita. Gracias a ustedes por vernos. Recuerden, pide y se te dará.